Buenas noches, familias josefinas, mamás, papás y bueno, más integrantes de la familia de segundo, tercero y grado de primaria. Créanme que es un momento histórico el que estamos viviendo como familia josefina, no tan solo para las estudiantes, sino también para nosotros como comunidad docente, como comunidad administrativa, el estar comunicándonos por este medio, pero definitivamente, hecha la dificultad de no podernos estar en forma presencial, hecha la oportunidad para también aprender a entrar a este mundo tecnológico. Bueno, esta noche, cada uno en su hogar, con el hash Quedémonos en Casa, está también nuestra psicóloga Verónica Elías. También está nuestro profesor, que en realidad es el soporte, nuestro brazo derecho en todo este trabajo de emprender una modalidad virtual de educación y en este momento con Escuela de Familias, como lo es el profesor Javier Cusigualpa. Y bueno, familias, estaba destinado hoy martes 31 tener una reunión con ustedes. Y yo cuando hablo, me los imagino. Claro, ya estamos hablando con los papás que el año pasado estuvieron en primer grado de primaria, estuvieron en segundo grado de primaria, ahora están en segundo y en tercer grado. Entonces yo me imagino que estoy hablándoles así, sentaditos en el auditorio y yo con el micrófono, ¿no? Y decirles otra vez buenas noches. Hemos salido de la rutina de un momento a otro. Hemos dejado de hacer lo que sabíamos hacer rutinariamente, ¿no? Sabíamos a qué hora nos levantábamos, a qué hora llegábamos a casa, cómo recibíamos a nuestros hijos, a nuestras hijas, pero de pronto hoy no hay prisa, no hay horarios. Y nos decía el día de ayer el presidente Martín Vizcarra, ¿no? Cómo este virus ha podido movilizar a todo el mundo. Prácticamente nos ha hecho caer en la cuenta en qué situación nos encontrábamos como sociedad, en lo político, en lo económico, ¿no? Y también, de repente, esto es un termómetro para saber cómo nos encontramos en la familia. Y hoy nos toca mirar nuestra familia, y la miramos como la familia de Nazaret. Por lo demás, y cuidamos a los demás, y desde el cuidado de nosotros mismos. Como colegio católico, como familias josefinas, no podemos pensar ni sentir que todo esto que está ocurriendo es porque es un castigo de Dios o porque sentimos la ausencia de Dios. No, no asociemos el amor de Dios con todo lo que nos satisface, todo lo placentero, lo agradable. El dolor, el sacrificio, el esfuerzo, la tristeza, muchas veces en las familias que no son josefinas, ¿no? Las siguen asociando a la ausencia como castigo, como prueba de Dios. No, nosotras, familias de segundo y tercer grado de primaria, próximas a vivir una Semana Santa, no tan solo nos tiene que llevar a la conclusión de un Dios resucitado, no, sino también que Dios está siempre en nosotros, pero necesitamos descubrirlo en el dolor, en la limitación, en ese momento que a veces económicamente nos estamos sintiendo que ya no podemos. Dios está con nosotros. El Papa nos dice, ninguna familia es una realidad perfecta y confeccionada de una vez para siempre, sino que requiere una progresiva maduración de la capacidad de amar. Todos estamos llamados a mantener viva esa tensión más allá de nosotros mismos y de nuestros límites. Y cada una de nuestras familias debe vivir un estímulo constante. Que este momento de zozobra, que este momento de tensión económica también para muchas y muchos,
a pesar de que hay tanto estímulo de fuera, también de los organismos gubernamentales, sirva también para empezar a caminar como familia. Sigamos caminando, sigamos mirando, no nos desesperemos por nuestras limitaciones, pero tampoco no renunciemos a buscar la plenitud del amor. Las familias josefinas deben sacar fuerza de los errores, no amargura ni pesimismo. Eduquemos a nuestras niñas en la idea, efectivamente, que no hay una vida sin problemas, pero lo que hay somos personas creyentes con capacidad de superar. Mamás, papás, también yo tengo una familia. Y claro, a veces nos disgustamos porque nos hemos dado cuenta que al venir a casa ya todo lo teníamos listo. O de lo contrario, no nos han valorado el trabajo que de alguna manera hacíamos. Entonces, yo me imagino que de repente se están disgustando porque las hijas o la pareja están rompiendo platos, o se está desordenando la casa, o no terminan de organizar. Aprendamos juntos y juntas a recoger los pedazos de ese plato roto, a ponernos de acuerdo en limpiar y organizarnos en la vida en familia. Lo grave va a resultar que cuando por un afán de perfeccionismo imposible se rompan los corazones, porque eso no hay repuesto en los mercados, ni en lo que querramos hacer después. Como siempre acostumbrábamos, familia josefina, no perdamos la oportunidad de orar en este momento como comunidad de familias y pensemos en que estemos sentadas en el auditorio y lo vamos a hacer hoy no desde el auditorio, yo desde el cuarto, el dormitorio de mi casa, algunos lo harán en su sala, la señorita Verónica lo hará también en el lugar donde esté en la casa, el profesor Javier también, ¿no? Y vamos a seguir como josefinas, mirando y viviendo a esta familia de Nazaret para encontrar la fortaleza espiritual. Miren, hay un Padre Nuestro que está corriendo por las redes y es un Padre Nuestro justamente creado con el hecho de vivir este momento de coronavirus, ¿no? Con la 19. Hay momentos que no tan solo le está tocando vivir al Perú, sino también al mundo. Entonces, vamos a hacer esta oración del Padre Nuestro juntas, juntos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nos disponemos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos. Recuerda que todos somos tus hijos e hijas. Estás en los cielos porque eres de todos. No perteneces a un pueblo ni a una raza privilegiada. Todos te podemos invocar como Padre. Santificado sea tu nombre. Es nuestro primer deseo en estos momentos dolorosos para toda la humanidad, que no perdamos nuestra confianza en ti, que sean desterrados los nombres de todos los dioses e ídolos que nos deshumanizan. Venga tu reino. Si tú reinas entre nosotros, reinarán en la tierra la justicia, la igualdad y la paz. Unidos como hermanos y hermanas, venceremos a las pandemias que puedan afligir a la humanidad. Que venga tu reino y reine en la tierra la fraternidad. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Que se haga tu voluntad y no la nuestra. El coronavirus nos está descubriendo que en la tierra todo está inacabado. Todo lo vivimos a medias. No queremos aprender que los humanos somos seres frágiles y vulnerables, que no podemos alcanzar aquí la plenitud que desde lo más hondo de nuestro ser anhelamos. Danos hoy nuestro pan de cada día. Que en estos momentos tan duros para el mundo a nadie le falte pan. No te pedimos dinero ni bienestar, no queremos riquezas para acumular, solo te pedimos para todos el pan de cada día. Perdónanos nuestras ofensas. Padre,
Perdona nuestra indiferencia, nuestra incredulidad, nuestra resistencia a confiar en ti. A lo largo de estos años, todos, todas, hemos cambiado mucho por dentro. Nos hemos hecho más críticos, pero también menos conscientes, más indiferentes a todo lo que sea nuestro bienestar, pero más vulnerables que nunca ante cualquier crisis. Padre, despierta nuestra vida interior. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. En estos momentos en que vivimos, sobrecogidos al descubrir la impotencia que todos sentimos ante este límite inevitable de la muerte, también nosotros queremos perdonarnos mutuamente, unos a otros. No nos dejes caer en la tentación. Somos débiles y limitadas. Lo estamos experimentando ahora más que nunca. Estamos siempre expuestos a tomar decisiones y cometer errores que pueden arruinar nuestra vida y la de otros. Y líbranos del mal. Somos responsables de nuestros errores, pero también víctimas. Un día, esa felicidad plena que todos anhelamos se hará realidad. Las horas alegres y dichosas que hemos disfrutado en la tierra y también las experiencias amargas y dolorosas que hemos vivido, el amor, la justicia y la solidaridad que hemos sembrado y también los errores y torpezas que hemos cometido. Todo será transformado en felicidad plena. Ya no habrá muerte ni dolor. Nadie estará triste, nadie tendrá que llorar. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Familias Josefinas, ha sido una experiencia emocionante, muy bonita. Yo los siento muy de cerca, mucha cercanía con ustedes. Y bueno, pues ahora a escuchar y a sentir a Verónica Elías, quien también nos ha preparado el tema, nuestra psicóloga, hizo un tema también que tiene que ver mucho con la situación tan hermosa que nos ha tocado vivir, como la es de estar en familia. Recuerden, quedémonos en casa. Nos vemos en la próxima reunión que tengamos. De repente ya la hacemos presencial. Un abrazo a cada una, a cada uno. Cuiden mucho a las niñas y a la gente mayor. Nos vemos. Buenas noches a todos y todas. Es válido, pese a la distancia, empezar preguntándoles cómo están, cómo se han sentido en estos días, estando en casa, en familia, y preguntarles también si es que han podido identificar cómo se han sentido las personas que los rodean. ¿Por qué inicio con estas dos preguntas el día de hoy? Como bien saben, cada vez que tenemos un encuentro de padres, siempre les digo, ¿y qué tal? ¿Cómo han llegado el día de hoy? ¿No? Pero en el contexto en el que vivimos ahora, y dado el tema que voy a tocar, me parece mucho más importante iniciar con estas dos preguntas. El tema del que les voy a hablar el día de hoy es las emociones y nuestra convivencia familiar saludable. Las emociones, como en la primera diapositiva que observan, son respuestas psicofisiológicas a ciertos estímulos que una persona percibe de un objeto, de otra persona, de algún lugar, de algún evento o cuando se le viene algún recuerdo importante, ¿no? Hay que dejar en claro que las respuestas siempre son adaptativas. Las emociones no son negativas. Hay muchas personas que suelen hacer una división de nuestras emociones y desde pequeños de repente nos han enseñado que hay emociones positivas y hay emociones negativas. En realidad todas las emociones son válidas, no hay ninguna que sea buena o mala. ¿En dónde reside la importancia del manejo emocional? En el qué hacemos o cómo manejamos nuestra emoción. Por ejemplo, el miedo es una respuesta adaptativa. ¿Por qué? Porque nos ayuda de repente
a prever alguna situación importante que podría suceder y a cuidarnos. Esta es una visión positiva del miedo. Cuando el miedo se vuelve una emoción negativa, cuando lejos de ayudarnos a movernos y a cuidarnos, nos limita y nos impide hacer algo. Lo mismo pasa con todas nuestras emociones. En esta situación, en el contexto en el que vivimos, muchas familias se están adaptando porque pasaban de repente de ustedes de llegar en la noche recién de trabajar y ver a las chicas, a estar todo el día con ellas, a ver también lo que ocurre en el aspecto emocional en su día a día, ¿no? Han pasado de verse poco tiempo a compartir todo el tiempo juntos. Y eso también hace que el significado de familia cambie para cada uno de los miembros. Vamos a descubrir cosas en nuestras hijas, y en el transcurso del quehacer cotidiano también vamos a identificar qué emociones despierta en nosotros y despierta en ellas las situaciones que vivimos. Primero, para ver qué es lo que podemos hacer con nuestras emociones, hay que partir de que la situación en la que vivimos el día de hoy es distinta, ¿no? Que muchas cosas han cambiado. Y justamente frente a este contexto de enfermedad pueden aparecer diversas emociones. El miedo, el enojo, la tristeza, la alegría. Cuando de repente ellas ven alguna noticia o al día de hoy que podemos ver que los casos van aumentando, ellas que son más chiquitas pueden hacerse un montón de preguntas y si sus preguntas no son respondidas adecuadamente, puede llevarlas a que el miedo aparezca, ¿no? A que de repente mamá se enferme, papá se enferme, si tienen hermanos, que los hermanos se enfermen. Y a veces el adulto no necesariamente sabe cómo acompañar esta emoción en la niña. Lo mismo pasa con el enojo. Ellas estaban acostumbradas a salir, al ir al parque, al ir a jugar, ¿no? Y el estar encerradas en casa también hace que si es que mamá o papá a veces no cumple sus caprichos, ellas puedan enojarse, puedan hacer rabietas. La tristeza de el hecho de extrañar a sus compañeritas, del extrañar a el ir al colegio o simplemente de ver a algún familiar que ellas quieren, ¿no? Igual la alegría es una emoción que también podría aparecer. Pero la pregunta aquí es cómo podemos manejar justamente mis emociones como adultos y las emociones de mi hija. Primero validando. ¿Y qué significa validar mi emoción? Es básicamente aceptar que estoy experimentando esta emoción. Si, por ejemplo, vamos a almorzar todos en casa eh, y se preparó algo que a ella no le gusta, lo que en primera instancia ella va a sentir es enojo, es molestia, ¿no? Porque esa comida que se preparó en el día no le gustó, no le agradó. Entonces, el validar que mi hija está enojada significa aceptar que ocurrió algún evento, en este caso el hecho de que se haya preparado cierta comida, que despertó o que hizo que ella se sintiera enojada, ¿no? Validar el hecho de que yo yo como adulto frente a una situación como esa o a su edad también podría haber experimentado enojo. Una vez que valido que la emoción de mi hija es natural, ¿no? Y tiene un porqué, identifico cuál es la raíz de esa emoción, qué es lo que hizo que ella se enoje, ¿no? Desde ahí yo voy a poder ayudarla a expresar saludablemente su emoción. Si es que me pongo a mí como adulta como ejemplo, yo diría, si mi papá tuviera 90 años, les voy a poner otro ejemplo, ya, yo diría que mi papá pertenece a la población de riesgo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la emoción que eso podría despertar en mí? Si es que yo viera que él tuviera algún síntoma. De repente la emoción sería miedo. Validar que soy un ser humano y que puedo experimentar miedo sería el primer paso. Identificar qué es lo que está generando el miedo, en este caso que mi papá se puede enfermar, etcétera, sería el segundo punto. Una vez que yo me hago consciente de esto, yo ya puedo decir o puedo ponerme a evaluar cuál sería el modo más saludable de expresar mi emoción, no para quedarme con la emoción adentro, sino para buscar sacarla y buscar
una respuesta. Entonces, lo ideal sería que yo me dé cuenta de qué es lo que está generando el miedo y desde ahí, al percatarme que esa es la emoción que yo estoy sintiendo, expresarla de una manera saludable. Entonces, si seguimos avanzando en las diapositivas, ¿qué es lo que podemos hacer frente a eso puntualmente? El primer tip, por así decirlo, es adoptar una actitud positiva de solución de problemas. ¿A qué hago referencia con esto? Cuando surge alguna situación que nosotros vemos como problema, es normal que nosotros podamos sentir miedo, preocupación, cierta incertidumbre también. Lo que comúnmente hacemos es centrarnos en el evento o en el hecho que nos preocupa y no ver más allá, porque como les decía cuando iniciaba la charla, a veces el miedo, con el miedo en específico, surge que o nos ayuda y nos motiva a buscar una solución o a avanzar o nos limita. Entonces, a veces cuando nos centramos en el problema, nos quedamos en ese primer punto y no avanzamos en la búsqueda de soluciones. ¿Qué sería lo ideal? Si sigo con el ejemplo de mi papá, yo les podría decir que si ponemos en práctica esto sería darme cuenta de cuán real es, eh, es mi miedo. ¿A qué hago referencia con esto? A que si es que el miedo que yo tengo en el plano real se puede llegar a cumplir con cuánta probabilidad, porque a veces nuestros miedos vienen de cosas que si las ajustamos a la realidad o de pensamientos que si los ajustamos a la realidad difícilmente se van a llevar a cabo o va a suceder. Tenemos pensamientos catastróficos a veces que están asociados muchas de las veces con miedos. Entonces, lo ideal es justamente estos pensamientos ajustarlos a lo real, a lo que verdaderamente puede ocurrir. Y desde ahí ver si eso está o es algo que nosotros podemos controlar o no, para no hacer ninguna predicción ni decir, uy, esto puede ocurrir, sino hablar simplemente desde lo real y ver desde ahí qué es lo que podemos hacer. Si lo vemos desde el modo real, nos vamos a dar cuenta que nuestras expectativas en base a los resultados van a ser mucho más ajustadas. Ese es el primer punto, para desde ahí darle una solución adecuada al problema. En la siguiente diapositiva vemos que otra cosa que podríamos hacer es hacer un planning familiar. Como les decía al inicio, no estamos acostumbrados a pasar tanto tiempo en familia, ¿no? Y a veces esto puede hacer que veamos características en el otro que no habíamos descubierto o que no conocíamos a fondo y que a veces hayan ciertas cosas que nos hagan chocar con el otro o con la otra persona. Pero hay situaciones que se pueden evitar, tipo descoordinaciones o riñas que se dan a raíz de cosas que cada miembro de la familia hace de manera cotidiana. Para evitar esto, es bueno hacer un planning familiar. ¿A qué me refiero? A hacer un planificador en el cual se puede incluir las actividades que cada uno de los miembros de la familia tendría que hacer para colaborar en las actividades de la casa, ¿no? Para no tener que estar diciéndole a la otra persona qué es lo que tiene que hacer y que eso de alguna u otra forma produzca cierto conflicto, sino que cada uno ya sepa qué hacer y se dé también este tema del que siempre hablamos en las escuelas de familia, que es el trabajo colaborativo, ¿no? Que es el hecho de que todos apoyemos y todos trabajemos y pongamos de nuestra parte para poder llegar a un fin. Entonces, cuando hacemos este planificador familiar y los dividimos en días y dividimos las actividades que cada miembro de la familia tiene que hacer, ya nosotros sabemos en qué momento tal persona está ocupada, en qué momento se va a encargar de hacer esto, y eso disminuye mucho la probabilidad de la aparición de algún tipo de conflictos. Aparte de que también le da cierto valor a cada una de las personas que conviven porque todas van a hacer algo.
En la siguiente diapositiva podemos ver que otra de las herramientas es aprender a comunicarnos de manera saludable. Establecer un momento en el día, en familia, en el que podamos ajustar ciertas cosas que de repente hemos visto durante la semana o durante el día, o algo que surgió de repente durante el día, y poder conversarlo, ¿no? Darnos un momento y un espacio para expresar y para preguntarnos cómo estamos. Por eso es que les ponía, o yo iniciaba mi charla con estas dos preguntas, ¿no? ¿Cómo se han sentido ustedes? Y si se han percatado de cómo se han sentido emocionalmente las personas que los rodean. Estas reuniones que yo planteo, ¿no? En familia, les van a servir justamente para evaluar esto, ¿no? Para preguntar, para darme un espacio para preguntarme o preguntarle al otro cómo se siente. Y para solucionar algún tipo de conflicto que ha surgido durante el día. Ver qué es lo que se va a hacer durante el día o durante la semana, cuáles son sus fortalezas o sus debilidades que pueden ayudar a la mejora de esta convivencia en familia, ¿no? Siempre es bueno y siempre nos ayuda a hablar acerca de lo que nos preocupa durante esta cuarentena, ¿no? O el papel que cada uno de nosotros puede cumplir para que todo vaya mucho mejor. Entonces, eso también fomenta el que en la comunicación familiar todos nos sintamos importantes y sintamos que valemos para el otro, porque las opiniones que se tienen que tener en cuenta en estas reuniones es de todos, todos tienen voz. Y también se permite tomar decisiones que sean consensuadas, ¿no? La idea es aprender a comunicarnos saludablemente. Si nosotros nos damos un espacio del día en familia para compartir justamente esto, al día siguiente la probabilidad de que el conflicto ocurra es mucho menor, ¿no? Y si ocurre, pues tenemos un espacio del día para conversarlo y para actuar de una manera distinta al día siguiente. El siguiente punto es reservar espacios, poner reglas para momentos individuales y privados. Justamente porque estamos acostumbrados, o hemos estado muy acostumbrados en el día a día a tener una rutina y no necesariamente a compartir las 24 horas del día con los demás miembros de la familia. A veces estar justamente todo este tiempo con ellos hace que nos sintamos limitados y que también necesitemos un espacio. Sabemos que no podemos salir de casa, ¿no? Pero tener en cuenta que puede haber algún rincón o algún espacio de la casa en donde yo pueda sentirme mucho más tranquilo o pueda darme un tiempo, un espacio para mí, es importante. Entonces, lo primero es determinar qué actividades puede hacer cada miembro de la familia solo y qué actividades se pueden compartir en familia, ¿no? Crear un espacio en la casa que me permita a mí darme mi tiempo y darme mi espacio. Eso no quiere decir que la casa tiene que ser grande para yo poder darme un espacio para mí, no. Puede que en algún momento todos estén jugando algo, qué sé yo, y yo desee sentarme en el mueble y leer un libro, ¿no? Eso también ya involucraría darme un espacio para mí. Entonces, crear pequeños espacios que nos puedan servir para marcar un límite y una línea cuando yo lo necesite. Respetar el espacio y el tiempo de los demás también. Esta básicamente es una oportunidad también para conectarme nuevamente con el otro, ¿no? Para conocer al otro mucho más y para que si en algún momento algún tipo de vínculo dentro de algunos miembros de la familia se perdió, ese vínculo se pueda recuperar. Entonces, el simple hecho de sentarse a comer, de compartir o de desayunar juntos o de jugar juntos, ya hace que el vínculo se tenga un nuevo significado, ¿no? Y ese significado sea mucho más positivo. El siguiente tip sería mantenernos en actividad. En realidad, el estar constantemente en actividad hace que nuestro estado de ánimo mejore. Si nosotros estamos constantemente sentados sin saber qué hacer, lo más probable es que nuestros pensamientos entren en alguna especie de rumiación y le demos vueltas y vueltas a lo mismo,
como que puede que simplemente no sintamos que somos útiles para algo. El punto de la actividad es vital en esta cuarentena, justamente para mantener un estado de ánimo mucho más positivo. El aburrimiento, el estrés son cosas que se pueden desencadenar si es que no hacemos nada. Entonces, la idea es que las actividades a las que las niñas estaban acostumbradas durante todo este tiempo, tratemos de que las que se pierden sean las mínimas. Sabemos que ya no van a ir al parque, sabemos que no están recibiendo las clases en modalidad presencial, pero aún pueden mantener ciertas rutinas, como el hecho de la hora en la que se pueden se ponían a hacer tareas, y puede ser la misma hora que independientemente de si tengan tarea o no, o clases o no, ellas realicen algún tipo de actividad que las ayude a no desligarse del horario o de la rutina que ellas ya tenían planteadas. De la misma manera, hay actividades que se pueden hacer en casa, en familia, ¿no? Juegos, juegos de mesa, compartir espacios de una película, ¿no? O simplemente brindarles el espacio a ellas también para que se sienten y pinten o hagan algún dibujo o realicen alguna actividad que se pueda dentro de casa durante estos espacios de tiempo, ¿no? El ser creativos va a ser vital para también poder sobrellevar de una mejor manera esta cuarentena. El siguiente tip es mantener el contacto. El vínculo con el otro es importante para cualquier ser humano. En el vínculo con el otro, yo me conozco más y aprendo a desenvolverme y a manejarme de una manera mucho más saludable. El vínculo con el otro también me hace sentir que estoy vivo. Si es que en algún momento hablamos acerca de esto, podría ponerles el ejemplo de la niña que ha crecido toda su vida entre cuatro paredes y sin nadie alrededor. Si esa niña ha crecido entre cuatro paredes sin nadie alrededor, y yo la saco tipo a los 7 años, 8 años, que es la edad más o menos de sus niñas, difícilmente esa niña va a poder hablar o va a poder caminar o ha podido desarrollar alguna habilidad. ¿Por qué? Porque la mayoría de nuestras habilidades se desarrollan en función al otro. Así nos conocemos, así aprendemos, así incluso aprendimos a caminar. Entonces, es esencial para cualquier ser humano mantener el contacto siempre con el otro. Sabemos que ahora no podemos salir, pero hay medios de comunicación o vías de comunicación que nos permiten mantener el contacto con el otro. No todos podemos hacer una videollamada o conectarnos por Skype, ¿no? Pero sí podemos enviar un mensaje de texto en algún celular o podemos buscar la forma de que ese contacto y ese vínculo con el otro no se pierda. Sobre todo porque a veces, sobre todo cuando son personas que son muy importantes para nosotros y sabemos que podrían correr algún tipo de riesgo, hace que nuestro nivel de ansiedad baje, ¿no? Porque sabemos que están bien, nos mantenemos al tanto, estamos informados de cómo están y eso también nos da tranquilidad. Entonces, el buscar que las niñas también conecten o mantengan el contacto con sus amigas vía redes sociales o cualquier otro medio también es importante. Obviamente que teniendo en cuenta el horario, ¿no? Ahora, si hablamos de redes sociales, es importante también resaltar que justamente porque a veces hemos estado acostumbradas o acostumbrados en lo cotidiano a no pasar tanta cantidad de tiempo con ellas, podemos caer ahora en el hecho de darles el celular para que estén ahí, se distraigan y estén haciendo algo. Hay que tener mucho cuidado también con eso, porque el que ellas se vuelvan a adaptar a la rutina en el colegio va a ser bien complicado si es que han estado acostumbradas a los aparatos electrónicos durante todo este tiempo. Y como último punto, sonreír y propiciar el buen humor. El orientarnos hacia lo divertido, el ver lo positivo, el ver el vaso medio lleno, ¿no? Y no en el borde o ya desbordando de agua es importante, ¿no?
lo que nosotros transmitimos como adultos hacia las niñas es fundamental. Si ve que papá está enojado, que mamá está renegando porque ya está estresada, o qué sé yo, independientemente de sus preocupaciones, queramos o no, este estado de ánimo no va a propiciar una emoción como la alegría en ellas. En realidad, nosotros como adultos, y es algo que siempre hemos visto como conclusión en cada escuela de familia, somos referentes. En base a eso, también tenemos que ser referentes de personas alegres, ¿no? De personas que transmiten un estado de ánimo positivo pese a las circunstancias en las que vivimos. Entonces, hacer cosas que propicien justamente este estado de ánimo positivos es algo importante en este periodo. Y eso sería todo en base a la charla del día de hoy. Esperando que estén bien, que ya pronto nos podamos reencontrar en nuestras charlas presenciales, ¿no? Que nos podamos ver y saber también cómo están, esperando que las niñas estén bien. Espero les sirva un poquito el tema del día de hoy y que sobre todo lo pongan en práctica, ¿no? Porque nos podemos dar cuenta de muchas cosas que hay que cambiar en la rutina o dentro de nuestra convivencia familiar. Pero si nos damos cuenta y no hacemos nada, pues nuestro darse cuenta se va al tacho. Lo ideal es que este darse cuenta involucre responsabilidad, y responsabilidad es hacer algo con eso que descubrí el día de hoy. Estén bien, un abrazo virtual muy fuerte y muchas gracias.